¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo. Si ustedes ya llevan rato suscritos al canal, seguro recuerdan que hace unos meses hice el review inicial de la Pixel C100. Pero si ustedes son nuevos aquí en el canal, se los voy a dejar justo por aquí. Ahora que llevo unos meses usando esta luz, creo que es buen momento para compararla finalmente con los paneles LED que he usado durante ya varios años. Esta comparación no es nada así súper técnico, está basado justamente en mi experiencia usando ambos tipos de luces. Y aunque voy a centrar un poco en las luces de las marcas que he usado, muchos de los puntos que voy a mencionar son un poco más generales, así que pueden aplicar también a otros modelos de equipo. Calidad de luz. Una ventaja de los paneles LED es que actualmente la mayoría son bicolor o incluso RGB. Así puedes ajustar tu balance de blancos a luz de día o tungsteno, o si necesitas algún color diferente para el fondo de tus videos, por ejemplo, puedes hacerlo sin usar geles. Por supuesto que existen luces de tipo COB de temperatura variable, como la C300X de Aputure, pero realmente por el costo creo que este equipo ya entra en otra categoría. Hablando de potencia, la ventaja la tienen las luces COB. Según las especificaciones de la Pixel C100, a 1 metro esta luz marca 19.200 lux, mientras que los paneles LED sin combinar temperaturas solo marcan 1.835 lux a la misma distancia. Este es un ejemplo del panel como Keylight a 75 centímetros de distancia, sin ningún difusor, balanceado a luz de día y con la potencia aproximadamente a 75%. Y este es un ejemplo de la luz COB a la misma distancia, sin ningún modificador, con la potencia al 6%. Se podría poner la temperatura a la mitad para usar tanto los LEDs cálidos como fríos y así tener más potencia. Pero eso puede llegar a causar problemas con el balance de blancos, ya que no es una temperatura exacta. Otra desventaja de los paneles LED es que al ser muchas fuentes de luz muy pequeñas, si no se usa un difusor puede generar varias sombras en lugar de solo una. Versatilidad. Los paneles LED pueden alimentarse con baterías, ya sea B-mount o baterías tipo Sony, por lo que se pueden usar en locación sin necesidad de conectarse a la luz. Mientras que las luces de tipo COB solo ciertos modelos pueden usar baterías. Además, como hay paneles LED de diferentes tamaños, estos se pueden colocar en espacios más chicos. Por otro lado, una de las grandes ventajas de los equipos de una sola fuente de luz es la gran variedad de modificadores que puedes encontrar gracias a la montura Bowens. Softbox rectangular, parabólico, octagonal, spotlights, barn doors o hasta sombrillas, lo que nos permite hacer la luz tan suave o tan dura como queramos. Mientras que los paneles LED solo vienen con una mica plástica, y dependiendo del modelo pueden tener barn doors. Existen difusores tipo softbox para los paneles LED, pero hay un pequeño detalle. La mayoría de los paneles usan LEDs tipo DIP, esos pequeños foquitos que todos conocemos, pero que por su forma concentran la luz al centro. Así que, por más grande que sea el difusor, nunca podrás tener una luz más suave de lo que el difusor incluido permite. También existen paneles con LEDs tipo SMD. Este tipo de paneles no tienen ese problema, pero lo más común es encontrarlo en modelos RGB. Ruido. Los paneles LED definitivamente son más silenciosos porque generan menos calor que una luz tipo COB y por eso mismo no necesitan ventiladores para enfriarse. Aunque la verdad estos ventiladores son muy silenciosos, así que con ninguno de los dos creo que haya problemas de ruido. Si quieren checar la prueba de ruido, pueden verla en el review de la Pixel C100. Por último, precio. Aquí es donde los paneles LED tienen una gran ventaja, ya que por el precio de una luz COB puedes encontrar un juego de 2 o 3 paneles LED. Así que si necesitas iluminación de 3 puntos, tu mejor opción tal vez sean los paneles LED. En conclusión, para personas que no necesitan una iluminación tan cinemática como streamers, personas que necesitan una mejor iluminación para sus videollamadas, profesores que dan clases en línea o youtubers que no están dentro del ramo de la fotografía o video, creo que los paneles LED son la mejor opción. Pero si eres fotógrafo o videógrafo, así como cuando no sabes qué cámara o qué lente comprar, la respuesta es la misma. Depende de lo que necesites. Si necesitas más de una luz con temperatura variable y tu presupuesto es limitado, los paneles LED tal vez sean la mejor opción para ti. Pero por otro lado, si tu presupuesto es mayor, necesitas una luz con más potencia o con más variedad de modificadores,
Tal vez la luz de tipo COB sea la mejor para ti. ¿Qué habría escogido de haber tenido esta información cuando iba empezando? Probablemente los paneles LED. Principalmente porque mi objetivo en ese entonces era filmar sesiones en vivo, y una sola luz no sería suficiente para grabar una banda completa. Además de que el aire acondicionado nunca servía en los estudios de grabación de la escuela. Así que, ¿cuál creen que sea la mejor luz para ustedes? Si aún no están seguros, déjenme un comentario acá abajo y con gusto les ayudo a resolver sus dudas. Si les sirvió esta comparación, recuerden darle like al video, suscribirse si aún no lo hacen y seguirme en Instagram. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente.